Sí, muchísimas gracias, presidenta. Señorías, gracias por la invitación a estar, una vez más, en esta comisión con motivo de la discusión de los presupuestos generales del Estado y de la Seguridad Social para el año 2022. Creo que todos coincidimos que, en relación con la comparecencia de hace un año, pues evidentemente las cosas se ven de una manera más optimista, ¿no?, tras el proceso de vacunación y los efectos que esto está teniendo no solamente en España, sino a nivel global sobre la economía. Y quizá precisamente el principal mensaje y primer mensaje que quería trasladar es que precisamente los presupuestos generales del Estado pues deberían permitir esa transformación, ¿no?, desde una pura gestión de crisis a la de un apoyo a la recuperación económica, que todavía, como luego veremos, sigue siendo incompleta, y quizá también poniendo el énfasis en lo que debe ser la transformación estructural, el apoyo de las modificaciones estructurales que la economía española necesita. Voy a dividir mi presentación en tres grandes bloques. En la primera voy a tratar de resumir cómo vemos desde el Banco de España la situación económica. En el segundo bloque me centraré, evidentemente, en las principales cifras de los presupuestos y la valoración que efectuamos desde el Banco de España. Y, finalmente, me van a permitir también que termine con unas conclusiones, con algunos mensajes sobre los retos más de medio plazo que la política presupuestaria en España pensamos que tiene. Me van a permitir también, antes de comenzar, dos comentarios. El primero es esta semana hay Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, el jueves, y estoy sometido a lo que se denomina periodo de reserva y, por lo tanto, las valoraciones que vaya a hacer sobre la situación macroeconómica en ningún caso deben ser entendidas como posibles modificaciones, ¿no?, del tono de la política monetaria, y como es preceptivo. Y, en segundo lugar, voy a tratar de hacer un resumen breve de lo que es la valoración del Banco de España. Se ha distribuido vía Internet, se publicará ya inmediatamente, un documento más extenso, ¿no?, que podrán consultar los miembros de la comisión si así lo consideran oportuno. Empezando, perdón, hay un problema, no estoy seguro. Bueno, voy a intentar hacerlo así, que es un poquito más incómodo. Pero bueno, empezando por la situación económica, como decía en la introducción y como se observa perfectamente en este gráfico, la economía mundial ha recobrado recientemente un mayor dinamismo y, aunque la crisis sanitaria todavía está lejos de ser resuelta, la distribución de las vacunas ha permitido que en los últimos meses se hayan relajado las distintas restricciones a la actividad que habían estado presentes en muchos países, en prácticamente la totalidad de los países del globo en los últimos meses, y esto ha impulsado sobre todo el consumo privado y especialmente el gasto en servicios. Lo que tienen en esta transparencia son precisamente las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que coinciden, como el del resto de los analistas, en señalar un crecimiento económico mundial relativamente robusto tanto para este año 2021 como para el año 2022. En particular, las previsiones publicadas por el Fondo, las más recientes, indican que el avance del PIB mundial se situaría en el 5,9% para el año 2021 y en el 4,9% para el año 2022. Es quizá también importante subrayar, como también se muestra en este gráfico, que la recuperación avanza a distintas velocidades dependiendo de las regiones del globo en las que uno se sitúe, con un crecimiento más robusto en las economías más desarrolladas, mientras que se observa una recuperación más débil en las economías emergentes, también porque los procesos de vacunación están siendo claramente más lentos. Para la zona euro, que por supuesto es una zona geográfica que es particularmente relevante para la evolución económica de la economía española, el Fondo Monetario Internacional prevé, y bastante en sintonía con las publicadas también por el Banco Central Europeo en septiembre, un crecimiento del PIB real para este año del 5%, que en el año 2022 se situaría en el alrededor del 4,3%. De acuerdo con estas cifras, el área del euro podría alcanzar los niveles de PIB previos a la crisis a finales de este año, ¿no?, lo cual es un elemento distintivo en relación con lo que voy a comentar después sobre la economía española. Bueno, no estoy muy afortunado hoy con el manejo de esto. Bien, a pesar de esta
esta evolución positiva, me gustaría subrayar que este escenario está sujeto a una elevada incertidumbre, ¿no? Y que hay ciertos riesgos relacionados principalmente con tres elementos que precisamente se tratan de ilustrar en esta transparencia, que son el propio desarrollo de la pandemia, y ahí se ve cómo la población vacunada por regiones es muy distinta, ¿no? Como decía antes, las economías avanzadas, los procesos de vacunación alcanzan el 60%, pero en los países, por ejemplo, con renta baja, la población vacunada es prácticamente cercana o por debajo del 10%, ¿no? Esto va a condicionar, evidentemente, la evolución económica global. Primer elemento de incertidumbre. El segundo, que es lo que se ilustra en el gráfico intermedio, tiene que ver con ciertos desajustes que se han observado entre la oferta y la demanda de bienes a nivel global. Y, finalmente, en el gráfico de la derecha, el tercer foco de incertidumbre tiene que ver con el grado de persistencia de las presiones inflacionistas, ¿no? De hecho, en relación con estas dos últimas cuestiones, la peor evolución de estas dos variables que afectan de manera transversal a todas las economías relevantes ya comienzan a percibirse en algunos indicadores de actividad, como luego mencionaré. Pasando a la economía española, bueno, tras un impacto que todos sabemos inicial de la pandemia, que fue particularmente acusado en comparación con otras economías de nuestro entorno, a partir de la primavera de este año se retornó a una senda de crecimiento que se había interrumpido en el tramo final de año pasado en paralelo a las nuevas olas que habían surgido, y la recuperación, evidentemente, se ha producido también en paralelo al avance del proceso de vacunación. Como decía, y este es el rasgo principal distintivo de la evolución de la economía española en relación con la del área del euro, en nuestro caso, el PIB, la brecha que todavía tiene la economía española en relación con el nivel observado antes de la crisis es claramente superior, de tal manera que el nivel de producto en el segundo trimestre, tras la revisión de la Contabilidad Nacional Trimestral del Instituto Nacional de Estadística, pues se observa una brecha todavía de 8,4 puntos porcentuales, cuando esta brecha en el segundo trimestre en el área del euro era de solo 2,5 puntos porcentuales. Es decir, la recuperación es claramente incompleta y más incompleta en el caso de la economía española que en otras economías. Un quizá rasgo también importante desde el punto de vista de la presupuestación y, por tanto, de estos presupuestos generales del Estado y de la Seguridad Social tiene que ver con que, a pesar de que el deterioro del empleo, el mercado de trabajo en general, fue muy acusado también al inicio de la pandemia, como se puede observar perfectamente en el gráfico de la izquierda, también la recuperación está siendo algo más positiva. Y, de hecho, por ejemplo, en septiembre de este año, con los datos, por tanto, más recientes, la afiliación efectiva se situó un 1,2% por debajo de la de febrero de 2020, es decir, el mes justo antes del inicio del estado de alarma. Un aspecto, por supuesto, muy importante tiene que ver con la evolución del déficit público. Como se pueden comprobar en este gráfico, tras el 11% de 2020 se está produciendo una paulatina mejora del déficit público en 2021. No obstante, hay que subrayar que en julio de este año, con los últimos datos también publicados, el déficit público se situaba todavía en el 8,4% del PIB en términos acumulados de 12 meses, ¿no? Que es la forma habitualmente de presentar estas cifras para que puedan ser, digamos, comparables con la de los meses previos. En comparación con el mismo periodo del año 2020, como se puede comprobar en el gráfico de la izquierda, la mejora se concentra fundamentalmente en los ingresos, que es esa línea roja, mientras que el gasto apenas se habría estabilizado en términos nominales. Y, por último, déjenme también, en este breve repaso de lo que está suponiendo la crisis y este momento de recuperación económica que estamos viviendo, un aspecto que yo creo que tiene mucha importancia, y es que el efecto de la pandemia sigue siendo muy desigual, tanto cuando uno lo mira en la dimensión sectorial como cuando uno lo mira en la dimensión regional y, por supuesto, en distintos segmentos de población, ¿no? Sabemos que algunos sectores están, por ejemplo, el comercio, el transporte, la hostelería y el ocio se encuentran todavía al menos un 20% por debajo de sus niveles precrisis. También en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo es el caso de Canarias y Baleares, las diferencias en relación, por ejemplo, con tasa de ocupación frente a la media nacional son también muy significativas, hacia más negativas, por supuesto. Y en términos de grupos de edad, son los grupos de edades comprendidas entre los 16 y los 29 años, los jóvenes, por tanto, los que están sufriendo todavía un deterioro del empleo más significativo que el resto de los ciudadanos.
En cuanto a las perspectivas macroeconómicas, bueno, el Banco de España, como saben, publicó sus últimas proyecciones macroeconómicas en septiembre. Anticipaban un mantenimiento de la recuperación y tasas de crecimiento relativamente elevadas tanto para el año 2021 y para el 2022. Pero desde entonces, desde la publicación de nuestras previsiones en septiembre, se han producido al menos 3 desarrollos relevantes que condicionan la valoración que hicimos entonces, ¿no? Y que, por supuesto, van a condicionar también la valoración que vaya a hacer sobre el cuadro macroeconómico de los presupuestos. En primer lugar, y que son básicamente la revisión del INE, por un lado, esos desarrollos más recientes de los cuellos de botella y de la inflación que he subrayado para la economía global, y también qué sabemos sobre la información del tercer trimestre, ¿no? Para la cual ya tenemos una información relativamente detallada, al menos para algunas variables, como puede ser la afiliación que acabo de mencionar. En el primer caso, evidentemente, lo que sabemos es que el INE revisó de manera muy significativa a la baja la estimación previa de crecimiento intertrimestral del PIB en ese segundo trimestre de 2021, que pasó de un 2,8% a un 1,1%, y, por supuesto, una rebaja de esa magnitud de forma mecánica, es decir, si uno mantuviera las tasas intertrimestrales que uno estaba previendo con anterioridad a esta revisión en los siguientes trimestres, pues nos llevaría a una reducción sustancial de la tasa media de crecimiento del PIB, tanto para 2021 y, en menor medida, también para la de 2022. Este es el primer factor que hay que tener en cuenta. El segundo, que es el que se trata de ilustrar en esta nueva transparencia, es que, como señalaba antes, se han producido algunos cambios en el entorno económico global que se venían ya fraguando en meses pasados y que las últimas semanas han cobrado una mayor relevancia. Me refiero, por un lado, a las alteraciones en las cadenas globales de suministro y, por otro, al encarecimiento de los costes de algunos bienes intermedios utilizados en los procesos productivos y, en particular, de la energía, que, en conjunto, lo que nos muestran estas novedades tienden a apuntar, al menos, hacia un empeoramiento del contexto global. Y, por ejemplo, permítame que les dé algunos números sobre esta cuestión. Resulta bastante ilustrativo que el PMI compuesto de producción del área del euro disminuyó en octubre en casi 2 puntos, hasta el 54,3, que representa su valor más bajo en 6 meses. En España también hemos observado que se ha producido un aumento significativo de los plazos de entrega de los pedidos industriales y, en algunos casos, también una necesidad de reducir el ritmo de producción, algo que ha sido particularmente relevante en algunos sectores, como es el de la industria automovilística, una de las más afectadas por la escasez de semiconductores a escala global. Además, la insuficiencia de la oferta de algunos bienes y también de algunos servicios para abastecer la demanda ha generado un incremento de los precios, como se ilustra claramente en esta transparencia, que dicho incremento ha sido particularmente acusado en el caso de diversos metales industriales y del transporte, y en el de las fuentes energéticas, que se ha trasladado también, por supuesto, a los precios finales pagados por los hogares y por las empresas, lo que comprime también, por supuesto, sus rentas reales y, por tanto, afectaría negativamente al ritmo de recuperación. El tercero de los factores que quería subrayar tiene que ver con qué sabemos de los indicadores que ya se han publicado relativos a la actividad en la economía española en el tercer trimestre, aquellos que evidentemente se han publicado con posterioridad a nuestras previsiones publicadas en septiembre, que en general el mensaje que quería trasladar es que han tendido a confirmar la valoración que hicimos entonces, según la cual el producto de la economía española habría presentado un notable dinamismo, como pueden comprobar, por ejemplo, en este gráfico con los indicadores de gestores de compra en los meses de verano, aunque es verdad que también con una cierta estabilización al final del periodo, como pueden comprobar en los datos más recientes de ese gráfico. Bien. En conjunto, aunque el Banco de España, en coordinación con el resto de los bancos centrales nacionales y el Banco Central Europeo, no publicará nuevas proyecciones macroeconómicas hasta el mes de diciembre, los desarrollos que he descrito permiten anticipar una revisión significativa a la baja del crecimiento del año corriente y, de hecho, como se ilustra perfectamente en este gráfico, algunos analistas han incorporado ya en sus proyecciones estos desarrollos más recientes. Aquí se ilustra, por ejemplo, con el panel de previsiones del Consensus Forecast, que tiene una frecuencia mensual, y a través del análisis de estos datos lo que se puede observar es que en su última edición, aquella publicada a mediados del mes de octubre, los panelistas han revisado la baja en 5 décimas. En el último mes su previsión de crecimiento del PIB de este año hasta el 5,6%, mientras que, por el contrario, la media de las proyecciones para 2022 se habría mantenido más o menos estable, situándose ligeramente por encima del 6%, en concreto en el 6,1%.
En cualquier caso, también me gustaría subrayar que este escenario central de crecimiento se encuentra sujeto a distintos focos de incertidumbre y voy a repasar cada uno de ellos de una forma muy breve. En esta transparencia los tienen resumidos, que tienen que ver con la situación epidemiológica por un lado, con el comportamiento de los agentes en términos de tasa de ahorro, pero también de los flujos turísticos y, por supuesto, del ritmo de ejecución de los programas de los fondos europeos, las dudas que tenemos sobre las secuelas de la crisis y, por último, algunos desarrollos relativos al sector exterior que pueden afectar también de manera importante a la economía española, que tienen que ver con esos dos factores de incrementos de precios que estamos observando, sobre todo energéticos, y de los cuellos de botella que estamos observando también en las cadenas de producción globales. Haciendo un repaso muy somero de estos focos de incertidumbre, en primer lugar, por supuesto, las perspectivas de recuperación están sujetas al supuesto de que se prolongará la reducción de la incidencia de la pandemia. Todas las previsiones macroeconómicas que se han publicado están basadas en este supuesto, pero, por supuesto, también no se puede excluir una evolución epidemiológica más desfavorable, lo que podría conllevar la reintroducción de medidas de contención que entorpecieran, en último término, la recuperación económica. En segundo lugar, como se ilustra en el gráfico de la derecha de esta transparencia, las familias han acumulado un volumen de ahorro muy significativo durante la pandemia. De esto hemos hablado en distintas ocasiones. El Banco de España estima que este ahorro acumulado podría superar los 6 puntos porcentuales de PIB. En principio, existen varias razones para pensar que los hogares harán un uso parcial de este ahorro a medio plazo, en particular el hecho de que se ha concentrado sobre todo en rentas altas, que tienen una propensión marginal a consumir más reducida, pero evidentemente existe un elevado nivel de incertidumbre en torno a cómo, digamos, se deshará este ahorro en los próximos trimestres o años. Tenemos también mucha incertidumbre sobre la evolución de los flujos turísticos. En este caso, las previsiones del Banco de España, por ejemplo, que se publicaron en el mes de septiembre, se asumía una recuperación progresiva, pero el volumen de turismo previo a la crisis, de turismo no residente previo a la crisis, no se completaría plenamente hasta finales del 2022, pero de nuevo existe enorme incertidumbre sobre cuál va a ser la recuperación de los patrones de turismo previos a la crisis. Un aspecto muy importante, que es el que se ilustra en el gráfico de la derecha, tiene que ver con el ritmo de utilización y el efecto multiplicador de los fondos del Next Generation EU. En los últimos trimestres, el ritmo de utilización, al menos si se compara con el que había sido incorporado en las distintas previsiones macroeconómicas del Banco de España, ha sido inferior al incorporado en esas previsiones. En las previsiones actuales de septiembre, el Banco de España asumía que la realización de proyectos para 2021 y 2022 se situarían en 11.000 millones para este año y en más de 30.000 millones, 31.000 millones para el año 2022, lo que se traduciría en crecimientos económicos del 0,6% para este año y del 1,8% para el año que viene, 1,8 puntos porcentuales, lo cual da una idea de la incertidumbre si se produjera un retraso en el uso de los fondos o, digamos, el efecto multiplicador fuera más reducido del que se está incorporando en las previsiones del Banco de España, pues los efectos que podría tener potencialmente sobre el escenario central de crecimiento. También, por supuesto, tenemos grandes dudas sobre cuál va a ser el impacto final de la crisis sobre el tejido productivo. Las previsiones, de nuevo, macroeconómicas de la mayor parte de los analistas, también las del Banco de España, se basan o se han elaborado bajo el supuesto de que dicho impacto va a ser reducido, pero todavía no sabemos, sobre todo una vez que se retiren los estímulos que ahora mismo están soportando las rentas tanto de una parte importante de los hogares y, por supuesto, también de las empresas, cuál va a ser efectivamente el efecto más de largo plazo que pueda tener, que haya podido tener la crisis. Y, por último, déjenme también que me detenga en un aspecto que ya he mencionado con anterioridad, y es la intensidad o persistencia, las dudas que tenemos sobre la intensidad y la persistencia de los cuellos de botella que se han observado en el suministro de determinados bienes intermedios energéticos y no energéticos, que, en último término, si se prolongaran más allá de lo que nosotros estamos esperando, pues también podrían poner en riesgo la intensidad de la recuperación económica. De hecho, simplemente por ilustrarles cuál podría ser el efecto de esta mayor intensidad o persistencia, la existencia de los cuellos de botella habría reducido ya el nivel de las exportaciones en el área del euro en el primer trimestre de 2021 en un 7%. Y, por último, el último factor que querría subrayar en realidad en relación con la incertidumbre sobre el crecimiento económico tiene que ver con los efectos del reciente repunte de la inflación. Nuestra valoración es que este repunte obedece
fundamentalmente a factores de naturaleza transitoria, pero todavía es muy pronto para saber cuál va a ser el grado final de persistencia de este fenómeno. Y, en todo caso, cabe pensar que en los próximos meses seguiremos observando tasas de inflación elevadas. Como digo, las causas del repunte actual reflejan una serie de determinantes de naturaleza, en muchos casos transitoria. Este es el caso, por ejemplo, del cierre de determinadas actividades productivas como forma de contener la pandemia, que condujo, especialmente en la primera mitad de 2020, a caídas significativas en los niveles de precios de ciertos bienes y servicios. La recuperación posterior de los niveles previos a la crisis, de precios previos a la crisis tras la reapertura de la economía, ha conducido a un efecto escalón, lo que llamamos los economistas un efecto base sobre la tasa de inflación. Este ha sido el caso de, por ejemplo, los precios del petróleo y también de algunos servicios, y estos efectos base pues tenderán a desaparecer una vez en las tasas interanuales por este efecto puramente estadístico. Pero, y esto es muy importante, en paralelo se han producido también incrementos adicionales en los diversos bienes energéticos, lo que dota, por supuesto, también de una mayor persistencia a los desarrollos recientes. En principio, de nuevo, se espera que este encarecimiento tenga una naturaleza transitoria. Veíamos antes un gráfico en el que estaban las curvas de futuros de los precios de las materias primas, y estos precios cotizados en los mercados de futuros anticipan una reducción a lo largo de 2022, pero también es cierto que no se puede excluir que el aumento de precios persista en los próximos meses, dado el incremento del consumo energético durante el invierno en un contexto en el que el volumen de existencias de petróleo y gas es relativamente reducido, de acuerdo con la información que disponemos. Además, en este encarecimiento de la energía confluyen un conjunto complejo de factores de carácter más estructural, tanto de demanda como de oferta, que incluyen las políticas de los principales países productores de petróleo y gas y el freno de las inversiones en combustibles fósiles que se desprende de su incierto futuro, dadas las políticas de lucha contra el cambio climático. Un tercer aspecto que quería mencionar sobre esta cuestión, que me parece, por supuesto, muy relevante, es que en el caso de los bienes industriales no energéticos, al menos de algunos de los bienes industriales no energéticos, a la recuperación de la demanda se han sumado las alteraciones en las cadenas globales de producción y el encarecimiento de muchos productos intermedios y materias primas, así también como del transporte, y este aumento de costes se estaría ya trasladando parcialmente a los precios de venta de los productos finales. De nuevo, estos incrementos se deberían aliviar según se reduzcan las presiones de demanda y los cuellos de botella de la producción, pero de nuevo también existe gran incertidumbre sobre cuál va a ser la pauta temporal de este alivio. Insisto, existe mucha incertidumbre acerca de la duración del actual episodio inflacionista. Cuanto más duradero sea, también será mayor la probabilidad de que el aumento de la inflación gane persistencia, tanto por los aumentos de costes, que estos aumentos de costes se filtren con mayor intensidad a los precios finales, como porque el alza de estos dé lugar a mayores demandas salariales. Y este eventual escenario hay que subrayar que no tiene un carácter inevitable. Por el contrario, las actuaciones de los agentes económicos nacionales, tanto en el ámbito público como privado, pueden contribuir a reducir su posible incidencia. Luego hablaré sobre esta cuestión con un poquito más de profundidad. Como ilustración, déjenme decirle de cuáles pueden ser los efectos potenciales de los repuntes de precios. Las estimaciones del Banco de España apuntan a que un incremento permanente de un 10% en el precio de la electricidad pagado por los consumidores genera un impacto de entre 2 y 3 décimas de PIB inferior, un crecimiento negativo de 2 y 3 décimas al cabo de 3 años. Es decir, estamos hablando de efectos en absoluto despreciables. Bien, déjenme que, antes de pasar al proyecto de presupuestos propiamente dicho, que subraye cuál, desde nuestro punto de vista, debe ser la gestión en este contexto macroeconómico relativamente complejo que acabo de describir, cuál debe ser el papel de las políticas económicas. En primer lugar, en ese contexto caracterizado por una recuperación progresiva de la actividad, pero sujeta a varios elementos de riesgo relevantes y muy condicionada por el apoyo de las políticas económicas, desde nuestro punto de vista, tanto la política monetaria como la política fiscal deben evitar una retirada prematura de los estímulos. En el caso de la política monetaria, las decisiones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, las más recientes, incluida, por supuesto, la nueva estrategia de política monetaria, garantizan el mantenimiento de unas condiciones de financiación favorables durante la recuperación económica. En particular, la nueva orientación que hemos establecido sobre las condiciones que regirán las decisiones futuras sobre los tipos de interés, junto con la percepción de que el actual episodio inflacionario tiene una naturaleza predominantemente transitoria, se traduciría en unas expectativas de continuación del actual tono expansivo de nuestra política monetaria durante un tiempo dilatado. En el caso de la política fiscal, el apoyo, como digo, va a seguir siendo necesario en 2022, si bien es muy importante que este sea muy selectivo,
centrado en las empresas y grupos poblacionales en los que aún se dejan sentir las consecuencias de la crisis. Y esto lo que me lleva es a subrayar la importancia que tiene que las medidas que se vayan a adoptar, que se adopten, tengan un carácter esencialmente temporal para no aumentar adicionalmente el déficit público estructural. Y, por supuesto, como también he señalado en muchas ocasiones, volveré sobre esta cuestión más adelante, estas medidas deberían también acompañarse de un programa de consolidación fiscal que permita reducir gradualmente los elevados niveles de déficit de deuda pública. Su diseño debería anticiparse y, por supuesto, su ejecución solo debería realizarse una vez que la recuperación sea sólida. Por otra parte, creo que también es muy importante subrayar que la política económica debe facilitar la adaptación del tejido productivo a los cambios estructurales surgidos tras la pandemia. Y esto significa, en concreto, varias cosas. En primer lugar, que hay que seguir concentrando las ayudas públicas a las empresas viables, subrayo lo de viables, con problemas de solvencia. Que también hay que permitir el uso de los mecanismos de ajuste que proporciona la legislación, en particular la laboral, para que las empresas puedan ajustar su situación interna a las condiciones específicas que están afrontando. Y, por supuesto, también que hay que mejorar los procedimientos de reestructuración de deudas y, en este sentido, creo que es una oportunidad el proyecto de ley de reforma de ley concursal para corregir algunas de las deficiencias que hemos observado en los últimos años en esta materia. Por supuesto, en materia de empleo es también absolutamente fundamental poner ahora todo el foco en las políticas de formación y en las políticas de ayuda a la búsqueda de empleo para que precisamente seamos capaces de reasignar a los trabajadores hacia los sectores más pujantes tras la pandemia. Y, por supuesto, también, como he señalado en distintas ocasiones, es absolutamente fundamental acompañar todo esto de una agenda de reformas estructurales que permita afrontar los muchos retos estructurales, aquellos que ya teníamos antes de la pandemia y aquellos que han aparecido como consecuencia de la pandemia, apoyadas, por supuesto, en el uso de los fondos europeos. Permítanme simplemente que me detenga un minuto en subrayar algo que me parece más novedoso, ¿no? Porque probablemente estas afirmaciones que acabo de realizar me las habrán escuchado en algunas ocasiones. La novedad de la situación actual tiene que ver con el repunte inflacionista. Y la gran pregunta es qué puede hacer o cómo debe gestionarse la política económica ante este repunte inflacionista. Me van a permitir que subraye algunas cuestiones. En el caso del Banco Central Europeo estamos decididos, como ya he indicado con anterioridad, a continuar suministrando los estímulos monetarios necesarios para que en el medio plazo la inflación alcance de forma duradera el objetivo del 2% sin reaccionar prematuramente a perturbaciones transitorias. Por su parte, en el caso de la política presupuestaria, me parece que este argumento del repunte inflacionista y lo que se puede derivar del mismo es un argumento adicional muy potente, diría yo, para justificar que el apoyo de la política fiscal debe ser muy selectivo y que debe evitarse un impulso fiscal generalizado que, en caso de producirse, podría traducirse en un aumento de los cuellos de botella ya existentes en los sectores en particular más tensionados que se terminaría filtrando a los precios. También resulta particularmente importante evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto que pudieran alimentar adicionalmente el actual proceso inflacionista. Y, por supuesto, en relación con el mercado energético, el necesario apoyo, diría yo, a las familias vulnerables, pues debe acompañarse de una reflexión profunda sobre las potenciales deficiencias estructurales que parecen haberse evidenciado en el funcionamiento de este mercado. Y, finalmente, en relación con el comportamiento de empresas y trabajadores, creo que éstas deben interiorizar la naturaleza fundamentalmente transitoria de algunos de los principales factores que están detrás del actual repunte inflacionista y buscar un reparto equitativo de la merma de rentas de la economía nacional frente al resto del mundo, una merma que se produce esencialmente porque en muchos casos de lo que estamos hablando es de productos en que los incrementos de costes surgen en productos, en bienes, en inputs que la economía española no produce. Es lo que en economía se llama una pérdida de la relación de intercambio. En caso contrario, podría alentarse una realimentación de precios y costes con efectos adversos, muy adversos para la competitividad y, por tanto, para la actividad económica. Esta me parece que deben ser las grandes líneas de trabajo de la gestión, en términos de la gestión de la política económica en el contexto actual. Permítanme ahora que pase a analizar los principales rasgos de los presupuestos generales del Estado y la valoración que se hace desde el Banco de España sobre los mismos. El primero, comenzando, como siempre, por el cuadro macroeconómico y sobre la base de lo que ya he señalado,
Ya conocen que el presupuesto se basa en un crecimiento del 6,5% para este año y del 7% en 2022 y una comparación sencilla de este escenario macroeconómico con las proyecciones de los analistas que también he mencionado, pues lo que muestran, como se puede comprobar en este gráfico, es que por lo que se respecta tanto para el año 2021 como para el año 2022, la tasa media de crecimiento del PIB contemplada en el presupuesto es superior en casi un punto porcentual a la media del consenso actual de los analistas, insisto, para los 2 años 2021 y 2022. Un aspecto importante que quería subrayar tiene que ver con la inflación. El presupuesto prevé un crecimiento del deflactor del consumo privado, que es una aproximación, por supuesto, a la inflación, del 1,3%, que era solo 2 décimas menos que las proyecciones del Banco de España de septiembre. Sin embargo, también en este contexto es muy importante subrayar cuáles pueden ser las modificaciones a la luz de la evolución más reciente de los precios del consumo. Y, en concreto, si hiciéramos hoy una actualización relativamente mecánica de las proyecciones del Banco de España de septiembre, incorporando la información más reciente, las tasas medias de variación del IAPC en 2021 y 2022 se revisarían al alza en 0,5 y un punto porcentual para los años 2021 y 2022, hasta aproximadamente una tasa del 2,8% en los 2 años. Esto, evidentemente, tiene también implicaciones relevantes desde el punto de vista de la planificación presupuestaria. Pasando a los ingresos públicos, como saben, el proyecto de presupuestos prevé un aumento del 8% en 2022 respecto al avance de liquidación. Voy a estar comparando siempre las cifras, como creo que es lo apropiado, con el avance de liquidación, es lo que se está previendo para el cierre del ejercicio. Y en relación con esta evolución, permítame 3 comentarios. En primer lugar, en cuanto al punto de partida, es decir, el año 2021, ese avance de liquidación de 2021, se apunta en los presupuestos a una recaudación de unos 3.000 millones por debajo del presupuesto inicial, ¿no?, del que discutimos el año pasado por estas mismas fechas. Y en esta desviación destaca sobremanera la menor capacidad recaudatoria de las nuevas medidas impositivas que fueron introducidas en 2021 o cuya introducción finalmente estaba prevista pero no tuvo lugar, como saben ustedes. Bueno, yo creo que estos resultados evidencian la necesidad de que se realicen siempre estimaciones de los efectos de las medidas discrecionales que se incorporan a los presupuestos muy prudentes, sobre todo cuando se trata de la introducción de nuevas figuras tributarias para las que no existe, por definición, evidencia sobre su comportamiento en el pasado. Una segunda cuestión, un segundo comentario, tiene que ver con las nuevas novedades tributarias que, en este caso, las incorporadas en los presupuestos son muy escasas y, además, como se puede comprobar en este gráfico en el que se resume la información de los presupuestos, con escaso impacto recaudatorio y, como en este sentido, como también señalé el año pasado, pues me parece que en un contexto de recuperación incompleta como la que he mencionado, pues me parece deseable no proceder a un incremento generalizado de los impuestos que pudiera dañar la recuperación. Y, finalmente, en relación con los riesgos, ¿no?, que percibimos respecto a esta previsión de ingresos, permítanme dos comentarios. El primero, como se puede ilustrar en este gráfico, en el que tienen la evolución de los ingresos en esa línea azul y el puntito rojo son las estimaciones del Banco de España sobre la base del cuadro macroeconómico del Gobierno. Es decir, lo que estaríamos valorando ahí es si se cumpliera el cuadro macroeconómico del Gobierno, si se pudieran producir, si existen riesgos de desviación, por ejemplo, por la utilización de unas elasticidades impositivas superiores a las medias históricas. Lo que observamos es que la previsión de ingresos resultaría ligeramente optimista en lo que se refiere a los ingresos por cotizaciones, pero que, sin embargo, se podría haber compensado, al menos parcialmente, por una previsión prudente para la recaudación tributaria. Y el segundo comentario que tengo que hacer es más obvio, y es que, dada la propia evolución del entorno macroeconómico contemplada en los presupuestos generales, que, como acabo de señalar, se encuentra sometida a riesgos a la baja, pues la materialización de estos riesgos podría llevar también, evidentemente, a un menor dinamismo de los ingresos que el esperado. Es decir, se perciben, en último término, riesgos a la baja en la recaudación prevista derivados del cuadro macroeconómico con el que se han elaborado.
En cuanto al gasto, aquí en esta transparencia se ilustran las principales figuras de gasto, las principales partidas de gasto de los presupuestos. Se prevé en términos agregados un aumento del 2,3% en 2022 respecto de nuevo al avance de liquidación de 2021. En cuanto a la composición, destaca en primer lugar una nueva reducción del gasto por desempleo como consecuencia evidentemente de la recuperación económica, aunque todavía se prevé que el nivel de gasto en desempleo quede un 18% por encima en 2022 del que estábamos observando justo antes de la crisis, en el año 2019. Al mismo tiempo, también es importante subrayar que se prevé una reducción del casi 14%, casi 10.000 millones de euros, en las transferencias corrientes al resto de administraciones públicas, y esto es un resultado de que, evidentemente, se prevé también un menor gasto relacionado con la gestión de la pandemia por parte de las comunidades autónomas, que son las que han realizado la mayor parte del gasto, digamos, puramente asociado a la sanidad. Y un resumen de los principales riesgos que observamos en cuanto a las proyecciones de gasto incluidas en los presupuestos se incorporan en esta transparencia. Por una parte, se esperan incrementos del gasto en pensiones y en personal en unos 7.000 millones y 1.000 millones respectivamente. En el caso de los gastos del gasto en pensiones, la provisión contemplada en los presupuestos generales del Estado presenta, desde nuestro punto de vista, diversos riesgos al alza, tanto para el año 2021 como para el año 2022, que surgen, evidentemente, de lo que acabo de mencionar, del posible incremento de la inflación en los últimos meses finales del año de este año por encima de lo previsto en el borrador de los presupuestos generales del Estado. Por su parte, se prevé también un incremento muy significativo de los gastos de capital, tanto en formación bruta de capital fijo como de transferencias de capital. El aumento es de casi 6.500 millones de euros. Hay que tener en cuenta que este incremento es adicional al de los fondos europeos. ¿De acuerdo? Estamos hablando de que el importe presupuestado a cargo del mecanismo de recuperación y resiliencia en la partida de gastos de capital es de 22.400 millones de euros, se prevén para el año 2022, y en este sentido, más allá de que, evidentemente, la inversión es un gasto que debe ser prioritario, sobre todo en este momento de transformación y de recuperación económica, pues creemos que el volumen de gasto en inversión que existe, que está incorporado en las dos dimensiones, mecanismo de recuperación y resiliencia por un lado y gastos de capital del propio presupuesto por otro, no tiene precedentes, lo que podría llevar a importantes riesgos de infraejecución, ¿no? Y esto hay que mirar simplemente a los patrones promedio históricos en los que, como ilustración, el porcentaje de inversión ejecutada se ha situado en torno al 90% en promedio. Y, finalmente, en cuanto a los gastos por intereses, sin embargo, aquí pensamos que son muy prudentes en el sentido de que se encuentran las estimaciones incorporadas en los presupuestos por encima de lo estimado por los modelos del Banco de España, dado, por supuesto, el nivel de endeudamiento previsto y también los tipos de interés que se asumen en uno y otro caso. Un aspecto que quería subrayar, ya por último, en relación con el gasto público, tiene que ver también con la propia composición de los mismos, y es que existe un cierto base de gastos asociados a la gestión de la emergencia sanitaria y de la crisis económica, que se reducen, evidentemente, ese tipo de gastos, hacia gastos vinculados a proyectos de inversión, sí, como acabo de mencionar, pero también a otras partidas de gasto corriente, como son el caso de las pensiones. En este sentido, me gustaría ilustrar, como de hecho se trata de ilustrar en estos gráficos, por ejemplo, si nos concentramos en el gráfico de la izquierda, que es cierto que el proyecto de presupuestos contempla un aumento del gasto total en el entorno del 2,3%, que es inferior al esperado para los ingresos públicos, que es del 8%, y del PIB nominal, que prevé casi un 9%, un 8,6% de crecimiento para ese PIB nominal, pero hay que recordar que el gasto, y esto es lo que se ilustra en este gráfico, donde se ha normalizado todo el nivel, tanto de gastos como de ingresos como de PIB en el año 2019, lo que se observa es que el gasto había aumentado de forma muy significativa, por supuesto, en el año 2020 y 2021, a diferencia, por supuesto, del PIB y los ingresos. Además, da la sensación de que una parte significativa de dicho aumento podría considerarse no directamente relacionado con la situación de excepcionalidad surgida a raíz de la emergencia sanitaria y, por tanto, presentar un componente de persistencia importante, ¿no? Y aquí lo que se ha hecho es un ejercicio en el que, en esa línea roja,
para el gráfico de la izquierda, por ejemplo, que son los gastos del proyecto de presupuestos y de los últimos años, pues se ha quitado tanto la carga de intereses por un lado como el desempleo, que es un gasto en principio esencialmente cíclico, y también los gastos de inversión, ¿no?, que son gastos que sabemos que tienen un elemento de discrecionalidad muy importante y, sin embargo, ese gasto, una vez controlado, gasto primario, una vez descontado el desempleo y la inversión, pues aumenta en relación con el año 2019 en casi un 19% frente a aumentos del 8% y del 5,6% en el caso de los ingresos y del PIB nominal, respectivamente. Y esto lo que ilustra, creo yo, es que en la medida en que estos componentes de gasto tengan un componente estructural importante, pues el reto de la consolidación fiscal también que va a haber que cometer, y luego volveré de nuevo sobre esta cuestión, pues será obviamente también superior. Permítame que haga algún comentario también sobre el déficit público, sobre las previsiones de déficit público. El proyecto de presupuestos estima que este año alcance el 8,4% del PIB, lo que supondría una reducción de aproximadamente 3,4 puntos en relación con 2022. Y sobre esta cuestión, permítame identificar dos fuentes de riesgo que además van en direcciones contrarias, ¿no?, y que podrían, en último término, llegar a compensarse. Por un lado, he señalado ya en un par de ocasiones que el cuadro macroeconómico que acompaña a los presupuestos está sujeto a riesgos a la baja. Si se materializaran estos riesgos, pues evidentemente esto llevaría a un menor dinamismo de las bases impositivas, a una peor evolución de los ingresos públicos, ¿no? Y las elasticidades que normalmente nosotros utilizamos es que un crecimiento económico inferior en un punto porcentual pues nos lleva habitualmente a un incremento del déficit público en relación con el esperado de alrededor de 5 décimas. ¿De acuerdo? Este sería el riesgo por el lado, digamos, del crecimiento económico. Pero, por otro lado, también en línea con lo que acabo de subrayar, pues tenemos que la evidencia histórica nos señala que la ejecución del gasto relacionado sobre todo con inversión pública, que es una de las partidas que más aumenta en los presupuestos generales del Estado, se suele situar significativamente por debajo del gasto inicialmente presupuestado. Y, en este sentido, si además tenemos en cuenta, como se ilustra en la parte izquierda de este gráfico, que las previsiones del Banco de España para el déficit público de este año es que el déficit público del año 2021 podría situarse por debajo del que ahora mismo está incorporado en los presupuestos generales del Estado, estas dos variables, ¿no?, el efecto, digamos, traslación de un menor déficit público potencialmente en 2021 y esa infraejecución de los gastos de inversión, pues podrían compensar, al menos en parte, los riesgos al alza sobre el déficit público derivado de un menor crecimiento del PIB que el proyectado. Un minuto para subrayar que, de acuerdo, no voy a entrar en los detalles con las distintas metodologías de cálculo del tono de la política presupuestaria, normalmente medida por la variación del saldo estructural, con las dificultades que normalmente existen para ese cálculo, ¿no?, que exigen de la medición de la denominada brecha de producción, que además es todavía más complicado de estimar en contextos macroeconómicos como el actual, pero hay que decir que, sobre todo cuando se tienen en cuenta los fondos, el uso de los fondos europeos y, en particular, el perfil temporal de ejecución que el Banco de España espera para esos fondos europeos, pues la política fiscal, como se ilustra en estos gráficos, pues tendrá un efecto expansivo sobre la actividad en el año 2022. Y, por último, antes de pasar a la última parte de mi intervención, en relación con la deuda pública, la ratio de deuda pública, los presupuestos prevén que para esta ratio se produzca una reducción de 4,5 puntos porcentuales. ¿Cuáles son las razones que se encuentran detrás de la reducción prevista de la deuda pública? Pues destaca que exclusivamente es el crecimiento del PIB nominal el que permitiría esta reducción, que compensaría el efecto del déficit público. De nuevo, en este caso, como en los anteriores, la senda de esta variable pues va a estar muy condicionada por los desarrollos macroeconómicos. Una recuperación económica más lenta de lo esperado incidiría negativamente en la senda proyectada de la ratio de deuda pública, mientras que, por el contrario, un crecimiento del deflactor del PIB mayor que el esperado operaría en la dirección contraria. Con estos comentarios sobre los presupuestos, permítanme que de una manera más breve y somera les subraye algunos aspectos que me parecen importantes en relación con cómo vemos desde el Banco de España los retos para la política fiscal española desde el medio y largo plazo. Y el primero de estos retos es obviamente el derivado del elevado endeudamiento y déficit público estructural,
que, en mi opinión, exige diseñar con rigor y comunicar con prontitud un plan de consolidación fiscal para su ejecución gradual una vez superada la crisis. Este plan de consolidación resulta, en mi opinión, indispensable. Aquí tienen una ilustración de cuál podría ser la evolución de la ratio de deuda pública sobre PIB en los próximos 15 años sobre la base de distintas estimaciones de las variables que son relevantes. El principal resultado que se obtiene es que esta ratio permanecería en niveles muy elevados si durante este periodo, durante los próximos 15 años, no se adoptarán medidas de consolidación presupuestaria adicionales y la economía española mostrará una tasa de crecimiento promedio en línea con la observada en las últimas décadas. Esto permite, creo que, ilustrar muy bien los dos componentes que están detrás de este proceso de consolidación. Debe ser, sí, un proceso de consolidación fiscal por un lado, pero al mismo tiempo acompañado de reformas estructurales por otra, que permita el crecimiento del denominador de esta ratio. Un aspecto importante que también quería subrayar sobre esta necesidad tiene que ver con, sabemos que el mantenimiento en el tiempo de desequilibrios presupuestarios y altos niveles de endeudamiento público, además de reducir nuestro margen de maniobra fiscal ante posibles crisis futuras, supone una vulnerabilidad importante para la economía española y puede suponer también un lastre para el crecimiento económico, ¿no? Y como ilustración en este gráfico se muestra cómo, si bien está claro que durante la crisis los costes de financiación del Tesoro español se han permanecido en niveles muy reducidos, sobre todo, en particular, gracias a las medidas extraordinarias del Banco Central Europeo, pues no puede descartarse que, sobre todo en los próximos años, según se vaya produciendo también una normalización de la política monetaria, pues se produzca también una mayor volatilidad y un aumento de esos costes de financiación. Y, de hecho, lo que me gustaría ilustrar es que, precisamente, en los últimos meses, desde enero del año pasado, ya se ha producido un aumento de la rentabilidad exigida a los bonos soberanos a largo plazo en la mayor parte de las economías de nuestro entorno y, por supuesto, también de la economía española, que, por ejemplo, en el caso español, pues ha pasado el tipo de la deuda a 10 años, ha pasado de un 0% que estaba el observado a principios de año a un 0,5% en los datos más recientes de la semana pasada, ¿no? En el resto de países ha pasado exactamente lo mismo, de tal manera que la prima de riesgo apenas se ha movido. Un segundo aspecto que quería subrayar en relación con estos retos tiene que ver con la necesidad de mejorar también la calidad de las finanzas públicas, es decir, la aportación de las finanzas públicas al crecimiento económico, ¿no? Y para ello creo que las dos palancas fundamentales deben ser, por una parte, mejorar la composición y la eficiencia del gasto público y, en segundo lugar, la reforma del sistema impositivo, ¿no? En este sentido, y simplemente a título ilustrativo, en este gráfico se muestra una comparación de dónde el gasto público se produce en España en relación con otros países de nuestro entorno, y aquí destaca sobremanera cómo España gasta menos en educación e inversión pública. Esto está normalizado en el año 2019, es decir, justo antes de la crisis, cuando sabemos que estos dos capítulos inciden de manera decisiva en dos elementos que son determinantes del crecimiento potencial, como es la acumulación de capital físico en un caso y del capital humano en el otro. Otro aspecto que quería subrayar y que hemos discutido en distintas ocasiones tiene que ver con los retos del sistema de pensiones. Sabemos perfectamente que tras la decisión de volver a la indexación con la inflación, pues va a haber que tomar nuevas medidas que compensen el impacto del envejecimiento poblacional, y esto es importante que nos lo tomemos en serio. El incremento de la tasa de dependencia que se ilustra en el gráfico de la izquierda es muy significativo y va a tener un efecto muy potente de presión sobre el gasto en pensiones, que habrá que compensar para garantizar su sostenibilidad. Y, por último, déjeme también subrayar, como he hecho en otras ocasiones, que es muy importante mejorar la eficiencia en el gasto, y en este sentido me parece particularmente relevante que se aplique de forma sistemática todas las conclusiones que las revisiones de la AIREF están poniendo en evidencia. Desde el punto de vista de los ingresos, simplemente esa revisión integral. Estamos a la espera, por supuesto, del informe del Comité de Expertos creado por el Ministerio de Hacienda. Creo que es muy importante subrayar que el sistema español destaca por una menor recaudación impositiva, que esta menor recaudación impositiva se concentra sobre todo en la imposición indirecta, incluido el IVA, pero también, por supuesto, la imposición medioambiental. Y, precisamente, sobre la imposición medioambiental, pues todos sabemos que tiene que ser absolutamente fundamental para lograr el cumplimiento de los objetivos climáticos que España ha asumido, que son, como sabemos, muy ambiciosos.
También creo que existe un consenso sobre la necesidad de revisar en detalle el amplio abanico de beneficios fiscales que merman la recaudación y, en muchos casos, además, no logran los objetivos para los que fueron creados. Y, finalmente, querría también enfatizar la necesidad de que las decisiones sobre la imposición en España, en algunos ámbitos en concreto, en particular aquellos que afectan sobre todo a las imposiciones sobre el capital y los beneficios empresariales, incluso también los que tienen que ver con el medio ambiente, vayan de la mano de un alto grado de coordinación internacional para precisamente aumentar su eficacia y evitar efectos distorsionadores. Un comentario sobre los fondos europeos y su uso. Sabemos que estos pueden tener potencialmente un impulso transformador de la economía española, pero para ello es muy importante que, en primer lugar, se acompañen de las reformas estructurales necesarias. Hemos publicado recientemente en el Banco de España un informe en el que esta, digamos, complementariedad entre reformas estructurales y uso de los fondos, en particular en proyectos de inversión, tiene un efecto multiplicador y de efecto positivo sobre el crecimiento potencial muy relevante. Y, en segundo lugar, creo que, dado el número de proyectos, dado las magnitudes de los fondos de las que estamos hablando, creo que es muy importante que dispongamos de una evaluación en tiempo real de los distintos proyectos, de la eficacia de los distintos proyectos, de forma que nos permita corregir con agilidad las posibles desviaciones que se produzcan con respecto a los objetivos deseados. Y permítanme también una última reflexión sobre la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que va a ser muy importante, por supuesto, para cuál va a ser el marco presupuestario que tendrá que discutir esta Cámara en los próximos años, una vez se reactive el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, potencialmente modificado de acuerdo con las discusiones que se inician en estos momentos. Aquí quería subrayar esencialmente 4 aspectos que están aquí en esta transparencia. El primero, que creo que las reglas fiscales son muy importantes, son absolutamente necesarias para el buen funcionamiento de una unión económica y monetaria. En segundo lugar, creo que también la evidencia de las últimas décadas ha puesto en evidencia que Europa, el área del euro en particular, necesita un mecanismo de estabilización macroeconómico permanente que complemente la labor de la política monetaria. Los fondos europeos, el fondo del Next Generation, puede ser un buen embrión de este mecanismo permanente, pero desde luego no es un sustituto. En tercer lugar, creo que también es muy importante subrayar que las reglas fiscales de la Unión deben alinearse con las transformaciones económicas estructurales que han tenido lugar desde su formulación y, en particular, la adaptación a una caída secular de los tipos de interés, que permite una sostenibilidad de ratios de deuda pública más elevadas, condicionadas, por supuesto, también a cuál haya sido la evolución del crecimiento potencial. Y, finalmente, permítame también que subraye que existe una necesidad de simplificar el marco actual y, muy importante, de mejorar su hasta ahora escasa capacidad para lograr que los países acumulen colchones fiscales en épocas de bonanza. Y permítame ya, Presidenta, que acabe con unas conclusiones. A lo largo de mi intervención he tratado de poner de manifiesto que en la coyuntura actual, en la que la economía española, también la mundial, se está recuperando gradualmente, pero al mismo tiempo esta recuperación es incompleta, es desigual y existen distintos riesgos a la baja en el horizonte, el despliegue de una política fiscal que atienda selectivamente a las necesidades aún existentes está, desde mi punto de vista, plenamente justificada. Pero, al mismo tiempo, y con una perspectiva temporal más amplia, en mi intervención he querido remarcar que es preciso ser muy consciente de que las cuentas públicas, que ya antes de la pandemia mostraban claros síntomas de fragilidad, han sufrido como consecuencia de la misma un profundo deterioro que se ha traducido en un déficit estructural importante y un nivel de endeudamiento público muy elevado, y que atajar esta fuente de vulnerabilidad nos exige ser particularmente rigurosos en al menos 3 frentes. El primero, en el diseño de la política presupuestaria actual, pues si bien esta debe continuar manteniendo su tono expansivo, es importante maximizar su efectividad y eficiencia, siendo muy selectiva en el uso de los recursos públicos y valorando con rigor cualquier decisión que suponga un aumento permanente del nivel de gasto público. En segundo lugar, en el diseño de una estrategia de política fiscal de medio plazo que permita, una vez superada la crisis, reconstruir los márgenes de actuación fiscal en nuestro país ante futuras crisis y, por tanto, también la sostenibilidad de las cuentas públicas. Desde mi punto de vista, en la medida que dicha estrategia se diseñe con rigor, se anuncie con prontitud y goce de amplios consensos, su efectividad se verá incrementada notablemente.
Y, por último, también, desde mi punto de vista, resulta imprescindible que seamos particularmente exigentes en cuanto al despliegue de una política económica favorecedora del crecimiento. Y esto debe incluir maximizar el impacto transformador que puede suponer el uso de los fondos europeos, con una selección muy cuidadosa de los proyectos y una evaluación continua de los mismos, que deben además ser complementados con un amplio conjunto de reformas estructurales ambiciosas que reduzcan algunos de los obstáculos que limitan la capacidad de crecimiento de nuestra economía, como han sido tradicionalmente los de la baja productividad y los del mal funcionamiento del mercado de trabajo. Finalmente, señorías, presidenta, permítame subrayar que creo que de nuestra capacidad para abordar exitosamente estos tres desafíos dependerá, desde mi punto de vista, no solo la fortaleza de la recuperación económica en el corto plazo, sino también la propia sostenibilidad de las mismas. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por la intervención. Pasamos